Isabelita, dígame su nombre y apellido y fecha de nacimiento. Nací el 6 del 9 del 38, el 6 del 9 de 1938. Y mi nombre es Isabel Milán Viera. ¿Dónde nació? En Cándida Urbano, Urquía, pero antes era el número 13, era en aquel entonces el número 13. ¿Pero dónde? ¿En Pajonales? ¿Dónde? En Cándida Urbano, yo nací en Cándida Urbano, Carrizal. Bien. ¿Usted recuerda algún juego de pequeña? ¿Juego? Sí. Sí. ¿Usted como niña? Como niña, sí, o juegos sí recuerdo yo de pequeña, muchos juegos. Jugábamos esta Emilia Sánchez. No, pero ¿qué juego? ¿Qué juego? ¿Qué juego? Mira, jugábamos a la rosa y el clavel, Alfonsito Rey de España, écheme un limón a rodar, porque a mi niña le gusta el fandango. Y así un montón de juegos, que no es uno, que son un montón de juegos. La niña que está en el centro, bueno, si te voy a decir una cantidad tremenda de juegos. Esa última que usted me acaba de decir, ¿cómo era? La niña que está en el centro. La niña que está en el centro. Sí, porque los otros eran canciones también, ¿no? Sí, tenían letra y tenían música, todas tenían letra y música. Era un coro de niñas, una niña en el centro. Y las otras, nosotros, la que nos tocaba estar fuera, hacíamos un coro. Y en ese coro íbamos cantando, y la del centro iba danzando y dando sus saltitos al compás de la música. Y le cantábamos: la niña que está en el centro le vamos a regalar un lindo juego de tenis para que aprenda a jugar, para que aprenda a jugar. Entonces ella tenía que decir, la del centro: el lindo juego de tenis muy pronto me lo dará para jugar un partido de a eso de tralará, de a eso de tralará. Y luego ella elegía a una de las de afuera cuando terminaban la última frase, y entonces iban saltando una y otra, iba a ser: ay, chumbalelo, catachumbale, ay, chumbalelo, califlor, ay, chumbalelo, caramelo de naranja y de limón, de naranja y de limón. Y entonces la de afuera se quedaba dentro y volvía a repetirse para que salieran todas, fueran saliendo. ¿Se acuerda de alguna adivinanza? ¿Se acuerda de alguna? Vamos a ver, porque yo no he sido mucho de... ¿O algún refrán? En la adivinanza, que a mí una vez me acordaba, me llamó mucho la atención, pero es viejísima, que decía: en el mar nací y los rayos del sol me tuestan. Soy celebrada en el mundo y sin mí no se hace fiesta. Que es la sal. Pero eso es más viejo que el año la pera. Todo lo que... ¿Usted se acuerda de la historia, de los orígenes de Guayadeque? Eso te digo, que el 79 estaba Pepito, en 1979, con 5 tocadores aparte, y yo con las niñas en el Torí, que yo no tenía música ni nada, sino que yo empecé a recoger niñas y a recoger niños, y en el 79 vino Pepito y me dijo: Isabelita, usted con sus niñas y yo con 5 tocadores formamos un grupo, y le puso Ancite. Pepito le puso Ancite. Pero con tan mala suerte que él apenas ensayó 2 o 3 veces. Te estoy hablando del año 79, porque fue cuando su hijo tuvo un accidente grave y tuvo que dejar todo para atender a su hijo, que él era el que cuidaba a su hijo. Entonces yo me quedé allí
con las niñas y yo sin tener, ya parará. Resulta de que las niñas que yo tenía eran un montón, una colección. Pues esas niñas, estando yo allí con Pepito, resulta de que vino de Las Palmas Sindo Saavedra, en el 79, vino Sindo Saavedra. Y ellas estaban en la costura de Lola, porque eran todas niñas grandes ya, y en el garaje del hermano nos enseñó baile, los más sencillitos, tradicionales, nos enseñó unos cuantos, pero yo siempre llevaba mi cassette con una cinta, grababa, y después al siguiente día nos reuníamos en el local nuestro. ¿Dónde era? En Cándida Urbano. Nos reuníamos en el local allí y recogíamos todo. Y así fue cuando yo empecé más bien con baile de casi todas las islas, pero casi bailes tradicionales. También vino, estando yo en Claudio de la Torre, antes de marcharme en esos días, antes de suspenderse, Trini Borrul, una bailarina de ballet. Y ella nos estuvo enseñando, bueno, de lo mismo que ya nosotros ya teníamos práctica en bailarlo, porque ya íbamos, con mi cassette íbamos a la romería del Carrizal, que hace aquí al lado, y íbamos a la romería o el disco. Y el disco en el altavoz y bailábamos por el disco. Cuando eso se llamaban Ancite o las niñas de Xavierita Milán. Ni había Ancite ni había nada, porque yo nunca practiqué Ancite, no salimos nunca con Ancite, sino seguimos allí ensayando como siempre. Después en el año 80 resultó de que en el año Fuente, cuando yo le dije a un grupito de niñas, principalmente Marcelo, Teri Sánchez y 6 niñas de Mariquita Concepción, que éramos las que estábamos más unidos, porque con los chicos no estábamos nosotros unidos tampoco en ese entonces. Y fuimos a Guayadeque con Anino Gutilla, que hizo en la montaña Las Tierras. Pero éramos pobrecitos, con una fardita negra, una blusita blanca, ¿sabe que no? Pero a él le gustó mucho y me dijo, señora, ¿por qué usted no pone Guayadeque, que estás en Guayadeque? ¿Pero fue al programa de Tenderete? No, fuera de Tenderete. ¿Una fiesta que él hizo o algo? Él hizo ¿cómo te diría yo? A poco de trapero hacer los libros de eso, él hizo una fiesta en Guayadeque y la hizo Nino Gutilla con el Ayuntamiento de Ingenio. Y entonces me dijo, bueno, bonito nombre, este es Guayadeque. Y dice, no, Guayadeque pasa por tu casa, que fue lo que me dijo. No hablamos más. Al poco tiempo, y ya tenía yo 5 tocadores, los 5 de Pepito. Fuimos al programa, sin llamarse Guayadeque, a Las Palmas. A un programa de Gutilla, que el programa de Gutilla era Guayadeque, que por eso haría la fiesta arriba. ¿Pero qué era? ¿Un programa de radio? ¿Un programa de radio? Un programa de radio. Y fuimos allí. Y dice, bueno, tiene este Guayadeque. Y lo nombra él Guayadeque allí con el Guayadeque de Carrizal de Ingenio. Y lo nombra allí, se quedó Guayadeque del Carrizal de Ingenio. Pero fue su idea. Eso fue en 1980.
Sí, no estaba ni casi en el 70, finales del 79, o eso sí. Y allí, y ese día se murió en Las Palmas, estaba de cuerpo presente el poeta Millares Carlos. Y me dijo, pasa por allí y tócale una malagueña. Eso me dijo. Y fuimos, entramos, no había ni un alma porque por lo visto hacía poco que la caja había llegado, estaba solo. Y le cantaban una malagueña. La malagueña que se la cantó Juan Marté fue que yo la escribí. Dice, le decía, a ti Millares Carlos, desde el Carrizal te decimos adiós. Queda lo que tú has hecho, tu obra y tu amor en mi Canaria. Quédate con nosotros hasta siempre, adiós. Eso se lo escribí yo y lo cantó Juan Marté, allí ese día. A mí me ha gustado siempre escribir cosillas, pero... Eso no estaba en el guión, pero quedó, está muy bien. Pues él la cantó, porque... ¿Qué baile se acuerda usted de esa época, que fueran de la zona de aquí, de Carrizal? La zona del Carrizal, lo más que había en esa época era, por ejemplo, el patio de mi casa. Después había juegos, que eran juegos que no tenía que ver, no tenían ni música, sino letras y movimientos, sino ¿cómo se llama? Sasnícalo. ¿Sasnícalo es un juego? Sí. ¿Y cómo es? El sasnícalo era, sabe que antes todo el mundo tenía gallinas y los pollos en los patios y tenía todo eso. Y entonces creo que de ahí vino, o lo iría alguien en otro sitio. Cierto que de allí fue donde lo aprendimos nosotros, porque el sasnícalo era, se ponía un grupito de niñas en un lado y después el otro, otra niña, era que iba pasando donde estaba, el sasnícalo era como una gallina que tenía al grupito de niños en un lado. Y entonces el sasnícalo era otra niña, porque no jugaba nunca con niños, siempre con niñas. Iba pasando por delante del grupito y decía, vamos a la plaza del Torojí. Y que no se movía nadie. Tanto iba diciéndolo, vamos a la plaza del Torojí y verás que comemos todo, tomates y perejil. Entonces salían los polluelos, menos la que estaba haciendo de gallina. Y entonces iba dando, se agarraba al sasnícalo por detrás. Y pues como estaba agarrada y era una fila de indios, pues no podían cogerse, pero la primera niña tenía que hacer tanto movimiento, y entonces iba a coger y arrancarla de la última fila. Y hasta que salía la gallina y decía, pi, 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 pi. Y todas se marchaban con ellas por allí. Eran juegos muy sencillísimos. Pero mira, era muy... No tenía música, ¿no? Eso no tenía música. No, no tenía sino palabras. También a regar la cebollita, que era tampoco... los tendíamos en el suelo como si fuéramos los surcos del cercado, y después una iba pasando a regar la cebollita. Le falta una frase más. Entonces iba diciendo, todo eso está escrito. Y entonces iba pasando por un lado y para otro, y estaban todas estiradas, y disimulaba, iba levantándose las manos un poco, otro poquito, y la que podía ya levantar toda la mano, esa quedaba libre, pero la que no levantaba nunca las manos, pues esa tenía que levantarse para quedarse de regador, para regar la cebollita con el agua de jardín, era la frase. ¿Y qué baile se acuerda usted que usted bailaba en esa época? Bailes infantiles.
bueno, o cuando ustedes iban a la radio, o cuando empezaron ya a salir por ahí. Bien, yo no era mucho de baile, pero mi gente fueron tan bailadoras y tan... No, yo digo bailes tradicionales, bailes típicos Bailes del típicos. grupo. Baile allí, en los bailes, en la Isa de Cuadro. Esa la bailaron mi gente toda la vida. Mira, yo vivía en el Torí y aquello era una panadería. Y entonces tenía una entrada tan grande como esto para entrar los burros con los ajulagas, todo eso. Pero allí, por allí, se veía la banda bienísimo. En aquel entonces no había tantas casas y se veía la banda. Y mi gente, de allí, la mejor en la esquina del barranco asomaba y decía, Encarnacionita, la de la banda, y decía, Josefa, esta noche en tal sitio, que está una paría y vamos a bailar. O la del Torí, lo avisaba, porque eran familias lejanas, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces bailaban mucho eso, lo más que bailaba eran eso, la malagueña la bailaban agarrada, porque poca música tenía, pero habían cantadores, pero por el pie del catre me decía que pues, se ponía a cantar y a tocar y allí cantaba y bailaba. ¿Y la polca del Carrizal? ¿De dónde sale? Mira, la polca del Carrizal me la enseñó a mí esta Chanita, vamos a ver, era de la banda también. Pero yo no recuerdo que mi gente bailara en la banda la polca del Carrizal, después en el Carrizal sí, pero en la banda no, porque esta Chanita vivía, a ver cómo te diría yo, de la iglesia para arriba del Carrizal, que todavía existe, que hay una acequia, que un poquito más arriba de la casa de don Luis Rivero, Sí. hay una acequia por allí. Pues aquella entradita por allí, que esa casa existe todavía, Chanita vivía allí. Y entonces Chanita me vio un día y me dijo, Isabel, vente para mi casa, tráete a algunas niñas que te voy a enseñar un baile, que nosotros lo bailábamos. Si lo bailaban ellas, yo no me enteré más nada que de ella. Y entonces ella nos enseñó esa la polca del Carrizal, Chanita. Y los nombres están puestos allí también, por si tú quieres. Y la polca del Carrizal, la Isa nos enseñó bien, aunque la bailaban eso, pero fuimos a Mariquita Concepción. Mariquita Concepción es la madre de los carpinteros, de don Juan Carpintero y de los hijos, que son todos los carpinteros del Carrizal, de la plaza. ¿Pero cómo es el apellido? ¿Viera? Viera, Juan Viera se llamaba. El matrimonio, Mariquita Concepción, porque ese hombre tocaba el laúd. Y Juanito Ciego el violín. No había música. Y el marido de esta Chanita tocaba la guitarra. No había mucho más música en aquel entonces en Carrizal, sino esas personas. Entonces la polca, la Isa, la malagueña, se la enseñaron allí. ¿Recuerdan alguno más? Sí, ella con sus nietas, porque, vamos a ver, Cindo Saavedra vino estando con don Luis Rivero. Y cuando después yo estuve en la escuela, le dije, no, ahí faltan cambios. Eso falta. La mazurca del Carrizal también la bailaba, la Balerones. ¿Fue de donde ustedes la aprendieron? Sí, con la Balerones. Y la de los Balerones, esta Isabelita Martín, eso tenía una voz que era una maravilla. Esa tenía una malagueña, cantaba mucho, casi siempre tenían la idea de cantar siempre las mismas coplas la gente, porque esa Isabelita cantaba. A un sabio le pregunté
¿qué es lo mejor de la vida? Y el sabio me contestó que lo mejor es casarse con la persona querida. Y esa es de Isabelita Martí, que la cantaba. Pero la Valerone tenía como criada, que se le llamaba entonces, a Josefita Pulido. Josefita Pulido era de la banda. Pero esta mujer era una maravilla cantando. Eso. Ella, hasta que le pidieron que estudiara para para grabarlas y eso en aquel entonces. Y ella dice, no, si yo no sé ni leer ni escribir. Josefita Pulido. Pero cantaban, estuvimos en casa de Josefita Pulido. Y entonces, con la gente que estuvimos, resultaba que coincidía con los bailes que decía uno, los meses que lo hacía otro. Después, yo no sabía dónde encontrar la danza. Tomi, dame, tinita, toma. Yo no sabía, me la cantaba mi gente. Yo no me sabía explicar el juego. Porque mi gente era más bien cantadora que bailadora. Todas ellas. Yo tenía una tía que cantaba allí al lado de mi casa y la de la banda se asomaba, mira, allá está Carmen cantando. ¿Sabes? Cuando se surcían los pantalones, las rodillas completas y todo eso. Y de ahí fue cuando ya yo dije, yo tengo que... Entonces la Valerone me dijo, mira, yo te la explico. Yo te explico a ti la danza. Pero quien bailaba mucho la danza y cantaba era Isabelita Viera, la madre de Chanito. Pero no estaba aquí. Yo fui a Tenerife. Yo fui a Tenerife a su casa. Y fue porque yo estuve 8 días en Tenerife con los arsaos. Yo aprendí que de los arsaos lo aprendí yo en Tenerife, que fui con Alberto. Y el cabildo le pagó a una chica, porque yo en aquel entonces me había operado. Y pagó una chica para que me acompañara. Y estuve una semana en los arsaos. Y Carmen Nieves nos llevó por todos los sitios y nos llevó a la casa de Isabelita. Y Isabelita, ay, qué bueno, porque mira que como aquí están 4 personas, pues ya y yo 5 y ya podemos ensayar. Y ella nos enseñó coplas a montones. ¿Qué baile hizo usted? La danza. Tomi, dame tinita y toma, Tomi, dame tu corazón, Tomi, dame chinita y dame tu linda mano, tu blanca flor. Y ese era el estribillo, tenía copla y el estribillo. Pero eso fui yo, fui allá. ¿Se acuerda de algún baile más que rescataran así, de esa forma? ¿Se acuerda de algún baile más que rescataran así, de esa forma? Como es la mazuca, la saltona. ¿De dónde surge la saltona? La saltona era casi... ella decía saltando. ¿Pero quién? ¿Quién se la transmitió a usted? Esa no, las letras nos puso, las recogí de mi tía, y después el baile fue, dice, ella decía, pero un día que estemos todas juntas, entre todas te decimos. Y me decía, mía, tienes que saltar, y era como la seguidilla saltona, solo con un pasito que se saltaba en el centro, porque después, al cabo de los años, yo vi que eso vino de tradición, que vino de afuera o lo que fuera, y no sé que ella lo recogiera. Y una cosa, la malagueña, cuando no tenía música, antes estaba el cine de Carrizal, donde hoy es el salón parroquial. Pues mis parientas, las castellanos, que vivían allí al lado, fueron porque iban a bailar lo que sabían bailar. Al cine iban a ir a hacer
iban a bailar. Y ella fue, y resulta que no tenía música malagueña, con un papel fino en la boca, iba haciendo la música y iba cantando la malagueña. Dice, no era sino agarradito, y daba una huertita y se cambiaba con la otra. Y daba una... también me explicaron los aires de Lima del Carrizal. A mí me quedó una pena que no quisiera Guayadeque sacar los aires de Lima del Carrizal, porque antiguamente eran aire de Lima en todos los sitios, y a mí en el encuentro internacional, en la charla el año pasado, yo vi cantando unas canciones que no era aire de Lima, y digo, así cantaba mi gente en los aires de Lima, en Carrizal, porque eso así grabé yo a mi tía Josefa. Mi tía Josefa le gustaba mucho cantar y bailar con un hombre. Pues siempre, toda la vida estuvo soltera, ella no se casó nunca, pero con todo el mundo. Y entonces era la pareja de Chanito Viera. ¿Y esos aires de Lima eran nada más que cantaban, no tenía baile? No, sí tenía baile. El aire de Lima dice que era ponerse 2 filas enfrentadas. ¿De quién se acuerda usted de verlo? No, de las explicaciones. Yo no se lo vi a nadie, sino de las explicaciones que me decía. Y como yo grababa a mi tía, que se ponía enfrente uno y otro. Entonces los cantaban las mismas bailadoras. ¿Se acuerda qué cantar era? Sí. A ver. Vamos a ver. La que cantaba Chanito. Y Juanito Manuel cantaba otra, pero no me acuerdo la de Juanito Manuel. Pero la de Chanito, que cantaba con mi tía. Si piensas clavel morado, que por ti me desatino, yo tengo mis ojos puestos en otro clavel más fino. Ay, 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 Masay, con el ay, Masay. Y en eso no tenían sino que esta fila se pasaba por aquí sin enfrente ni nada, y aquella pasaba por allí. Pero a mí siempre me gustaba porque mi tía la cantaba. ¿Se acuerda de alguna frase, alguna copla más de eso? Sí, es que hay todas esas coplas están escritas, todas. Están escritas donde yo las dejé allí. Está escrita por Teri Viera y por Marcelo, que eran los puntales conmigo. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? Teri Sánchez y Marcelo. Y no hace mucho me llamó Marcelo. Pero me ha llamado 2 o 3 veces. ¿Usted se acuerda de los trajes que llevaban antes? Sí, antes nadie se vestía de folclore en Carrizal. No, ni en Carrizal ni en ningún sitio. Nada. Lo que pasa, había buenas modistas, porque la familia de los castellanos era el no va más. Eso hacía hasta traje de bodas para la gente rica, pero mira allí, mira qué traje, mira. Este traje de arriba, mira, los 2 son mis padres, pero esta de abajo era mi madre soltera. Y ahí tiene un traje de Charleston, tiene ese traje, después para vivir que de aquí abajo era de tabla de Charleston, me vendía muy bien. ¿Usted salía con las niñas a bailar? ¿Cómo iban vestidas? Con los mejores trajes que tenía. ¿Quién? Cuando iban a bailar, los bailes... Cuando era una invitación iba con el traje que tenía. ¿Pero cómo era? Porque nada, los trajes de salir como esos trajes enterizos, un poquito flojos. Cuando iba a bailar, digo yo, con el grupo de baile Guayadeque. ¿En Guayadeque? Sí.
Ya cuando usted empezó a salir con el grupo. Ah, no. Yo con Guayadeque, yo empecé a salir, ya hicimos los trajes. Pero hicimos los trajes de campesina, las fardas negras, azul, rosa, celeste, amarillo, de todos colores, de todos los colores, con un delantal. Pero ese traje, eso fue que ya Cindo Saavedra había venido empezando sin tener nada. Y vino al Carrizal y yo vi aquí. Digo, chacho, eso sí mejores tengo yo en fotografía, le dije yo, mejores fotos tengo yo en fotografía que eso que tú pusiste aquí en el salón parroquial. Bueno, seguimos amistades con él, pero las niñas estaban en la costura y Loli, que todavía vive, la hija de Mariquita Concesión y de su esposo, de don Juan. Eso, ella todavía vive, que es una buena costurera. Y se hicieron los trajes, se hicieron la fardita, la blusa, y se hicieron el delantal. Y entonces, ¿Llevaba algún sombrero, algún tocado? No, nada, ninguna, todas se iban muy bien peinadas. ¿El calzado? El calzado era un zapatito, no había trabajo especial, sino un zapatito, como fuera negro, un zapatito, no había lujo en él. ¿Llevaba algún complemento o algo? No, el zarcillo, lo que no se le pedía, porque antiguamente rara era la persona que no tuviera unos zarcillos de oro. Casi todo el mundo un zarcillito de oro tenía. Mi madre lo tuvo y se lo dio a Franco cuando pasaron para la guerra, sin tener ni que comer, se lo dio. Pero de todas maneras, era muy bien. Y todavía esas ropas están en Guayadeque. Esas ropas se quedó en Guayadeque todas con ella. ¿Y el hombre cómo iba vestido? Los chicos. Mira, los chicos iban vestidos, vamos a ver, cómo vestía, vamos a ver. Primero era con un pantaloncito normal, negro. Pero ya después, ya fue cuando yo en el año 80 empecé en la escuela de folclore en Las Palmas. Entonces allí fue cuando me dieron, allí empezó a hacer el calzón blanco, porque explicaba que es el más antiguo de las islas, el calzón, el estilo calzoncillo blanco, porque dice que cuando los españoles tiraban las ropas por las cañas, que era el soco de caña lo que había para separarse, los canarios dice que le quitaban los encajes y que de ahí viene la tradición que no tienen encaje sino el calzón blanco. Eso lo aprendí yo en la escuela. Pero yo en mi Carrizal sí había siempre, ¿quién no vio a Antoñito Morales siempre vestido de canario toda la vida? ¿Y cómo iba? Tenía zapatos. ¿Pero negro? Negro, así por un estilo no así. Pero tenían esos trajes que cuando empezaron ya había tela de hilo. ¿Pero empieza de abajo para arriba? De abajo para arriba. Pues mira, se ponían unos calcetines que no me acuerdo yo de qué color eran los calcetines. Tenía eso. Y después se ponían el pantalón, el chaleco y la chaqueta. Estaba siempre enchaquetado. Y regaló la campana de Carrizal. Estoy hablando del que fue del Cine Morales. La chaqueta, pero tendría algo debajo de la chaqueta, ¿no? ¿Eh? ¿Tendría algo debajo de la chaqueta? Tenía una camisa. Sí, pero las camisitas en aquel entonces eran con rayitas, no eran blancas, sino eran unas camisitas con rayitas. Es que sí, en la cabeza no se puso nunca nada.
no se puso nunca, pero en mi Carrizal todo el mundo, los viejos tenían sombrero y fajín. Sombrero y fajín. ¿Cómo era el fajín? Los fajines, mira, yo recuerdo que no compaginaban con lo que tenía puesto, porque el fajín era para trabajar. Claro. Se lo ponía para trabajar, por si tenían dolores o tenían todo, era para abrigarse. Entonces eran en canelo y negro. Nunca lo vi, ni rojo, ni azul, ni amarillo, sino canelo y negro. No le vi. ¿Y cómo era el vestido ese? Mira, el vestido lo tienes tú arriba. Era malva, que fue el que grande estaba. ¿El callado? Porque cuando mi madre ya no tenía nada de eso, pero mis abuelas sí lo tenían grande, porque yo recuerdo de ver a mi abuela con la falda negra hasta abajo. ¿Qué callado tenía? ¿Tú crees que no me fijaba mucho los cachados? Porque en aquel entonces lo más que había eran playeras, porque las playeras que los mismos los fabricaban, mi padre hacía playeras. ¿Qué las hacía? ¿De cuero o de tela? Con tela, con cuero, y antes se apañaba, era el tiempo de... Ya. Te estoy hablando del tiempo de la guerra, todavía la guerra no sabía... ¿La falda que usted dice? La falda, la de mi abuela era negra y canela. Sí, que te puedo enseñar yo una fotografía de última hora, ella viejita. Tenía otra tía que le decíamos titipina, porque todos éramos tías, aunque fuera tía de la otra, como los tratábamos titipina. ¿Con el traje? El traje era negro, pero siempre era más lucido, más espacioso, ¿verdad? Que tendría más amplio, más plegado, lo que fuera. Y dice que cuando iba a subir las escaleras, los hombres iban a ver si le podían ver las piernas. Porque ya cuando mi madre, ya las piernas, los trajes eran media rodilla. ¿Y después por arriba qué llevaba? Por allá arriba llevaba una blusa, y la blusa siempre era sencilla. Eran tan sencillas que a lo mejor, si la que tenía lavada era la camisa del padre o del hermano, eso era lo que se ponía, porque no había otra cosa. ¿Llevaba algún tocado? No, usaba mucho trenza y pañuelo negro, los pañuelos negros. La mayoría de las personas mayores siempre tenían pañuelos negros, porque el Carrizal era muy ventoso. ¿Y debajo del traje llevaba algunas enaguas o algo? Ah, sí, usaba, mira, primero se usó unos calzoncillos, unos pantalones que no sé cómo le llamaban, las nagüetas, le decían las nagüetas, que era abierta por el delante y por detrás. Era un pantalón y después era abierta por delante y por detrás y se amarraba en la cintura y de atrás para adelante las nagüetas. Y después ya empezaron a que podía, eso porque era mal amañado, hacerlo estilo de pantalones hasta los pies, a los pies. Solo empezaron pero lo primero que se usó fue la nagüeta, que lo hacía de los sacos de azúcar. De los sacos de azúcar. ¿Y los hombres en esa época cómo vestían? En esa época, mira, los hombres no vestían mal. Yo te digo a ti por las fotografías que yo he visto, como mi padre, mis tíos y todo, tenían pantalones, pero no eran de gran calidad. La ropa no era de gran calidad, ni elegida, ni nada. Cada uno eran muchos grises, azules, canelo. El negro lo usaba poca gente. El negro lo usaba poco siempre que lo tenía para la Semana Santa. Sí, pero si no, el que tenía, sabe que la mayoría tenía un vestuario que tenía que ponerse, para ponerse, pero a lo mejor lo tenía que lavar por la tardecita y no podía salir de las casas sino
ponerse lo que quiera que fuera para estar ahí dentro. Dígame 3 o 4 bailes que usted considere que son característicos de Carrizal. Por ejemplo, como la polca, por ejemplo. Como por ejemplo la polca. La polca, entonces será la mazurca, la danza, la saltona, la forma de bailar. ¿La danza cómo era? Tomi, dame chinita. La saltona, la isa de cuadro. Y después bailaban mucho, que ya empezaron a venir lo que son los pasodobles, bailaban pasodobles y boleros. Y cuando empezaron ya a venir, ya en aquel entonces ya la música empezó a venir. Ahora dígame, de forma resumida, cuando usted era niña, ¿qué ropa se ponía? ¿Qué? ¿Qué ropa me ponía? Sí. Vamos a ver. Yo me ponía... ¿Un día de trabajo normal? Un día de trabajo normal. Sí, porque rara vez tenía para cambiarme el domingo. Yo tenía un trajito nada más, sencillito, más plegadito, más sencillo. Yo creo que yo era siempre la más pobre de la escuela, porque en aquel entonces había niñas, ¿no?, que iban más bien vestidas, con sus trajitos, con sus tablitas y sus cosas. Pero lo mío era sencillito, un trajito sencillito, plegadito, enterizo de arriba abajo, y como iba a la escuela me ponía el babi, no lo ensuciaba. ¿Y cómo recuerda usted de ver a su madre o a su tía vestida en esa época? Mira, yo a mi madre, a mis tías sí las recuerdo muy bien vestidas. Mis tías vestían muy bien, aparte que eran trajes. Yo quisiera que tuviera la fotografía arriba. Los trajes con buenos zapatos. No, pero un día de trabajo normal. El trabajo normal. Sí. El trabajo normal era unas alpargatas, cuando venían unas alpargatas, y un trajito nada más, de esos trajitos que eran enterizos, y hasta, digo yo, si es que ellos mismos se lo hacían uno con otro, que eran flojos, y se amarraba aquí una cintita, y así trabajaba. ¿Y un día de fiesta? El día de fiesta se vestían bienísimos. Pues dígame a ver que llevaba de zapatos, de falda, ¿cómo se dice? No solo zapatos, sino lo otro hasta que arriba, botas, preciosas. Mis tías siempre vistieron muy bien después. Para salir siempre vistieron muy bien. ¿Y el hombre el día de trabajo que llevaba? Yo le vi siempre lo mismo ropa a los hombres, un pantalón gris, un pantalón, una camisilla, así pobrecito, un fajín puesto en el bolsillo, unas alpargatillas y a trabajar. Yo no, eso es, te digo yo niña, porque ya después los hombres vestían mejor. Ya después empezó a venir las telas aquí a las islas. Y todo el que iba teniendo, ¿quién no tenía un trajito para estrenarlo el día de la víspera? ¿A dónde iba a comprar las telas? ¿Aquí en Carrizal o...? No, a Las Palmas, se compraban Las Palmas. Santiago Saíz se llama todavía, ¿verdad? Que todavía está. Allí se compraba de todo. Allí era como ¿cómo se dice?, de estas tienditas de todo. ¿Y usted recuerda a alguna mujer que estuviera de luto? ¿Vestida? Sí, mi abuela siempre estuvo vestida de ¿Cómo vestía? negro. Tenía la farda negra, ella le decía el saco, no le decía blusa, le decía el saco. Pero yo creo que era por la forma de hacer y porque tenía manga larga. Yo no me acuerdo qué era lo que ella tenía puesto debajo. Pero el saco era una blusa floja con una tira por dentro así, se le metía una cinta y se amarraba. Y se la adaptaba hacia el cuerpo y ella le decía el saco. Eso lo era de faranela. Tela de piqué,
Sí, pues ya ¿Y eso. ese luto cuánto le duraba? La viejita antes, el luto era toda la vida. Una vez que se le moría el marido, estaba siempre vestida de negro y con pañuelo, siempre. Pero a nosotros nos puso siempre no, negro, ropa negra. A mí me vistieron de negro hasta cuando mi madre, yo con 10 años. ¿Y el hombre cómo vestía de luto? El hombre era diferente. El hombre primero era una fajita que se ponía en la chaqueta. Y después vino más moderno y era un botón. Se ponía un botón. Y una corbatita negra para los domingos. ¿Y eso cuánto duraba? ¿Cuánto duraba el luto? ¿Tú crees que no me acuerdo cuánto duraba de luto? Eso no te puedo explicar, no me acuerdo yo. Pues yo recuerdo de ver a mi gente, tenían un tiempo porque yo recuerdo de ver a mi gente toda de luto y después recuerdo de verla ya con su ropa de siempre. Pero no te puedo decir exactamente lo que ella lleva a durar. ¿Cómo cree usted que es la mejor forma de enseñar los bailes tradicionales? A los jóvenes, a los niños. A los niños y a los jóvenes. Mira, yo te voy a decir una cosa. Para una persona enseñar un baile, tiene que saberlo, pero muy bien, muy bien, muy bien. De tal manera que sepa que cada movimiento este es el uno, o el de la izquierda, o el de la derecha, o el dos. Tiene que tenerlo, pero para ser una buena maestra de baile tiene que tener un baile muy bien asimilado. ¿Por qué cree usted que hoy día le llama a la juventud más la atención estas canciones, el reggaetón y estos bailes nuevos que lo que son las... Mira, yo te digo, yo pocas veces veo la televisión con los bailes, porque, vamos a ver, todo el mundo sabe y todo el mundo baila. Sí, porque le dijo fulanito, porque le dijo ciclanito, y eso no se hace nunca. Yo recuerdo que a mí me decía, Isabelita, ¿por qué usted no hace esto porque él queda más bonito? Digo, no, porque eso no es. Entonces yo para hacer eso que tú dices tengo que decirle al público, es que yo puse esto porque me parece más bonito, explicárselo al público. El baile hay que hacerlo sin inventarse nada, nada, tal cual es. Porque, vamos a ver, la mayoría tiene los mismos pasos, solo que te dice, puedes hacerlo en coro y puedes hacerle entrar, puedes salir, pero delante del público lo explica. Pero lo tradicional antiguamente no tiene sino todos los bailes. ¿Habría algún atractivo que ofrecerle a los jóvenes para que la gente pueda acudir más? Mira, es que eso es difícil. Como está el mundo hoy, mira. Es imposible. Le han dado Dios tanta inteligencia. Los padres han trabajado y se lo han dado todo, que no le están interesando nada. Porque yo de mi casa fueron mi hijo el más viejo y la hembra y el varón el más chico. Fueron, pero los demás ni interesarse por nada, pero ni interesarse por lo mío, nada, ni interesarse por lo mío, nada. Esto es cosas tuyas. ¿Y a usted se le ocurre algo que ofrecerle a ellos? ¿Excursiones? ¿Alguna actividad? Mira, ellos, los niños, porque eso no depende de ti ni de mí, eso depende del padre y de la madre. Que el niño quiera aprender música canaria, que lo ponga en música canaria. Pero es que, vamos a ver, tú ves a los niños de hoy haciendo, como todo el mundo, movimientos, bailes, pero de la música moderna, Pero hay que explicarle a los niños desde chicos, esto está muy bien, pero aprende esto, que esto es nuestro, porque nuestro, vamos a ver, ¿qué peninsulano baila una Sevilla?
¿Qué venezolano no baila como una habanera? ¿Qué me dice a mí que no? ¿Pero por qué? Porque lo están viendo desde niño. Aquí no se ve. El año 75 esto fue un boom. En Carrizá, en todas Canarias. Porque yo quisiera que tú hubieras visto cómo era la escuela en Reyes Católicos, la de niño y la de hombre y de todas las edades. Yo no sé ni todos los profesores que había allí. Cada uno tenía sus horarios. Sí, sí. Yo salía de allí a las 9 de la noche, lo mío era de 7 a 9. Yo salía a las 9 de la noche, cogía el calle de las 9 corriendo por allí para abajo. Yo en Guayadeque nunca enseñé a los niños ni a los mayores de mujer, solo no. De mujer y de hombre. Que el hombre supiera ser de mujer y que la mujer supiera ser del hombre. Para que cuando enseñara supiera cómo hacerlo. Eso lo hice yo siempre con Guayadeque. Mira que yo tenía 6 clases. ¿Usted se acuerda de las primeras actuaciones que usted hizo con Guayadeque, como grupo? Como grupo. La primera de todas que salimos en el año 80 fue a San José de aquí de Las Palmas, la entrada de Las Palmas, San José, sí. Que nos invitó un grupo de tocadores grandes, un grupo de hombres que nos enseñó. Y éramos, hasta cuando fuimos con poquito, que éramos, bueno, porque yo no me podía llevar todas las niñas, sino me llevaba la que iba a bailar. Pero él tenía 5 tocadores. Mis 5 tocadores fueron unos puntales, que primero fue era Juan Marté, Juan Miguel, Domingos Luis, que vive todavía Domingos Luis, domingo, el otro domingo que está ahora en Tenerife, y Juan Valero. Juan Valero para mí fue siempre un caso. Mucha amargura me dio a mí en Guayadeque, Juan Valero, toda su vida. Pero ellos esos tocadores no aprendieron ahí con usted. ¿Eh? ¿Esos tocadores no aprendieron ahí a tocar? No, aprendieron primero con Pepito, porque estaban en el colegio, pero después ¿En qué año era eso? Conmigo aprendieron, porque yo traía el material de la escuela. ¿Pero en qué año estaba Pepito dando clase allí? En el colegio estuvo hasta del 75 a 78 en el colegio. Y después yo me traía los temas del colegio y mi compañero Luis, de vecindario, venía una vez a la semana y enseñaba el sistema de la escuela. Y después otro día venía Juan Carlos. Esos 2 era lo que yo tenía. Yo tuve mucho tiempo sin tener tocadores, porque Luis tenía mucho trabajo. La primera vez que yo fui a Teró, iba Luis como director del grupo, ¿sabes? ¿Esa fue una de las primeras actuaciones también? De la primera actuación. ¿Qué año fue? Mira, a poco del 79, porque recuerdo yo, quien fue a invitarme fue el maestro José Sánchez. Fue el que fue a invitarme, siempre me acordaré que me llamó mucho la atención porque fue a invitarme. ¿Era alcalde? ¿Fue alcalde? No, era concejal, es que era maestro. ¿Don José Sánchez? No, José Sánchez no, don José, a ver cómo se llamaba, que es del Cristo, que la mujer también más. Él era concejal en el año 79, que te digo yo, era concejal de festejo en el 79. No me acuerdo. Bueno, y me fue a invitar y después cuando a los 2 o 3 días fue a darme las gracias. ¿Sabes? Que fue el único que yo dije, somos pobrecitos, pero mira, le gustó la salida, puesto que vino hasta darle las gracias. Ya. Y después de San José,
Después de San José, mira, si te voy a decir, mira, los tengo todos apuntados ahí, tengo un montón de salidas, porque íbamos a vecindario, a la banda. Si usted fuera alcaldesa o tuviera dinero, ¿usted qué haría para mantener todas las tradiciones que usted conoce? ¿Qué es lo que usted cree que sería bueno para mantener eso? Llamar a toda la familia del pueblo y decirle de qué manera estás viviendo tú y decirle con cariño, no olvides a tu tierra, que tu tierra no morirá nunca. Y toda la clase de música se reforma, pero la nuestra es la más verdadera. Yo la reunía toda la familia y no olvides a tu tierra, que todo el mundo la envidia, todo el mundo está deseando quedarse en ella. ¿Hasta qué edad estuvo usted en Guayadeque? ¿Hasta qué año? Cuando yo empecé a Guayadeque. No, usted empezó en el 79-80. Sí. ¿Pero después hasta qué año estuvo? Yo estuve en el 79. Sí, pero ¿hasta qué año? En el 2019. En el 1999. 1999. Yo me enfermé de mis oídos. Ya yo veía que estaba oyendo muy poquito, se me declararon tumores en los oídos. Eso es un tema fuerte. Y entonces yo sabía que tenía que dejarlo porque yo no podía enseñar niños. Ya yo sabía que yo hablaba muy alto porque no oía enseñando. Y fui y le hice a los niños pequeños ponían un dinero, los soldúsimos, y siempre ese dinero se compartía, lo compartía yo entre Isabel Sánchez y yo el mío lo guardé 2 meses y le pagué una guagua a los niños chicos, fuimos a Aguapaz. Pero fueron los grandes también, fueron todo el mundo fue. Y a los niños chicos le di, y a los grandes un diploma, y a los niños chicos porque me dijo, Isabelita, ¿por qué se va? Digo, mira, es que yo estoy malita, ya yo oigo poquito, yo no puedo seguir, estoy malita. ¿Cómo considera usted, cómo siente usted la tradición, todo lo que es la ganadería? Nada Mira, más que eso y terminamos. Nada, mira, yo te digo una cosa. Yo cuando veo por la tele esas cosas tan sencillas, sí, grandes cosas, que la mayoría que están saliendo son hombres y mayores, y la veo con una nostalgia muy grande, con una pena. Digo, porque si estas personas a la mayoría lo saben, ¿por qué no la saben sus nietos, sus hijos? ¿Por qué no le inculcarán? Yo le tengo que agradecer a mi isla Canaria haber nacido en ella y quererla tanto. No me importa compartirla, pero regalarla no la regalaría nunca. Eso es verdad. Pues muy bien, pues Isabelita, muchas gracias. Lo que usted nos ha aportado refiriéndose a los bailes, a las tradiciones, a la música, a las adivinanzas, etcétera, eso, exclusivamente eso, va a formar parte de un trabajo que se llama Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de Ingenio. Mira, ahí arriba en el archivo está todas las letras con que se formó las coplas, porque si la cogí de uno, ¿verdad?, lo que cantaba el otro. Arriba está todo, arriba hay cinta, ahí hay hasta los discos que a mí me regalaron. Yo tengo hasta témpano lo tengo arriba.